El campamento de Abraham y la partida de la esperanza. El sol caía sobre el encinar de Mamre, pero la calma exterior de la tarde no se correspondía con la tempestad en el alma de Abraham. Se había despedido de la presencia que se le había revelado como el Señor, y ahora la llanura se extendía ante él, silente y terrible. El aire todavía vibraba con el eco de sus ruegos. Abraham había intercedido con una audacia humilde y desesperada, negociando con el Creador por la vida de una ciudad que ni siquiera merecía su clemencia. Desde los 50 justos hasta los 10, su voz había clamado por la misericordia. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 10 justos que estén dentro de él? La respuesta había sido clara. El Señor no destruiría la ciudad por causa de 10. Ahora, Abraham estaba solo, mirando hacia el sur, hacia la opulenta y oscura llanura donde se alzaban Sodoma y Gomorra. La quietud de la tarde era solo la calma antes de la tormenta. Si el Señor se había retirado y el juicio no había sido detenido por la promesa, la conclusión era escalofriante. No había 10 justos en Sodoma. La narración se enfoca en el valle, un lugar visualmente próspero, regado y fértil, pero espiritualmente envenenado. Sodoma, la ciudad de la abundancia material y la depravación moral, estaba marcada para la destrucción. El pensamiento de Abraham estaba centrado en un hombre, Lot, su sobrino. Lot había elegido esa llanura por su prosperidad visible, ignorando el peligro moral. Había prosperado en bienes, sí, pero su prosperidad lo había encadenado al mismo lugar condenado. Abraham, el hombre de la promesa y del altar, no podía intervenir más. Había llevado su súplica al límite de la justicia divina. Su única esperanza era que el Señor, en su misericordia, recordara a Lot por amor a Abraham. El descenso de los mensajeros. Mientras Abraham permanecía en la cima, envuelto en su sombría meditación, la acción se trasladó al valle. Los 2 hombres que habían acompañado al Señor en su visita, 2 figuras radiantes y majestuosas que se revelaron como ángeles, descendieron a la puerta de Sodoma. La ciudad se presentaba como un lugar de contrastes. Sus muros eran sólidos, sus mercados ruidosos, y el lujo se mezclaba con la arrogancia en cada esquina. Al atardecer, la ciudad comenzaba a vomitar su maldad habitual. Pero Lot, un hombre que, a pesar de su prosperidad en Sodoma, seguía buscando la rectitud, estaba sentado a la puerta de la ciudad. Sentarse a la puerta era un privilegio de los ancianos y los notables, una señal de que Lot se había integrado en la vida cívica de Sodoma. Había ganado poder, pero había perdido visión. Lot vio a los 2 extranjeros. Su noble instinto de hospitalidad, un vestigio de su educación con Abraham, se activó de inmediato. Él sabía lo que le sucedería a cualquier forastero, especialmente a 2 hombres de apariencia tan distinguida, si pasaban la noche en las calles de Sodoma. Se levantó, corrió a su encuentro y se postró, reconociendo en ellos una autoridad inusual. «He aquí ahora, señores míos, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino». Los ángeles respondieron con cautela, probando la sinceridad de Lot. «No, sino que pernoctaremos en la plaza». Pero Lot, con desesperación, les rogó encarecidamente. Él sabía que la plaza de Sodoma al caer la noche era un lugar de terror. Su insistencia fue tan fuerte que los ángeles finalmente aceptaron y entraron a su casa. El mensaje espiritual es una advertencia. Lot, aunque vivía entre el mal, aún retenía un núcleo de rectitud, la hospitalidad. Sin embargo, su elección de vivir en Sodoma lo obligaba a proteger a los inocentes con desesperación, una carga que no le correspondía. La proximidad al pecado hace que el justo se comprometa y viva en constante peligro. El escenario se prepara para una noche de horror. Lot preparó una cena humilde sin levadura y los ángeles comieron. Afuera, la ciudad se sumergía en una oscuridad moral que pronto se haría evidente. La tranquilidad de la cena de Lot fue el preludio de una pesadilla. El silencio no duró mucho. Un murmullo sordo comenzó a elevarse desde el exterior, creciendo hasta convertirse en un rugido amenazante. La corrupción de Sodoma venía a llamar a la puerta,
exigiendo la entrega de los huéspedes para consumar su maldad. El cerco de la noche, el rugido de la corrupción. La cena en casa de Lot se vio bruscamente interrumpida. La quietud de la noche se hizo añicos por un sonido atronador, el rugido de una multitud enardecida. La narración describe cómo el murmullo se convirtió en un coro de voces violentas y exigentes. Al asomarse, Lot vio que la casa estaba completamente cercada. No eran solo unos cuantos alborotadores. Eran los hombres de la ciudad, desde los jóvenes hasta los más ancianos, una turba que representaba la corrupción total e institucionalizada de Sodoma. El pecado no era una actividad secreta, era el aire que se respiraba. El mal había venido a la puerta de Lot con una sed violenta. El propósito de la turba era claro y brutal. Querían que Lot les entregara a los dos huéspedes, los ángeles, para abusar de ellos. Saca a ellos para que los conozcamos. La palabra conocer, usada de esta manera, revelaba la depravación que se había apoderado de la ciudad. Era el asalto a la ley sagrada de la hospitalidad y la manifestación de una perversión que no respetaba límites ni edad. Lot salió de su casa, su corazón atrapado entre el temor por sus huéspedes y el terror por su propia vida y la de su familia, latía con violencia. Él, el hombre que había elegido vivir en Sodoma por su prosperidad, ahora se enfrentaba a su horror más puro. Cerró la puerta tras de sí, en un intento desesperado de proteger a los ángeles, y se dirigió a la multitud. Su voz era la de un hombre que intenta razonar con la locura. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Mirad, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os ruego que os las saque, y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis cosa alguna, pues por esto vinieron a la sombra de mi tejado. El ofrecimiento de Lot a la turba, aunque motivado por el deseo de proteger a sus huéspedes, fue un error moral terrible. En un acto de desesperación y compromiso, Lot estaba dispuesto a sacrificar a sus propias hijas para preservar la seguridad de sus visitantes, violando los lazos más sagrados de la familia. Este acto revela la erosión moral que Sodoma había causado en Lot. Su visión del bien y del mal estaba distorsionada. Había llegado a un punto donde la protección de la reputación era más importante que la protección de la inocencia de sus hijas. El mensaje espiritual es una advertencia escalofriante. La vida en un ambiente de corrupción constante no solo tienta, sino que inevitablemente daña el juicio moral del creyente. Lot estaba en Sodoma, pero Sodoma ya estaba en Lot. La desesperación ante el juicio de Dios lleva al hombre a cometer los peores compromisos. La multitud, sin embargo, no aceptó el ofrecimiento. Su deseo era un asalto total a lo desconocido, a lo extranjero, a lo que representaba un orden diferente. El intento de Lot de razonar fue respondido con un desprecio aún mayor. «Quita allá», gritaron. «Vino este extraño para habitar entre nosotros y quiere ya ser juez. Ahora te haremos más mal a ti que a ellos». La turba se lanzó sobre Lot, lista para derribarlo y entrar a la fuerza. La vida de Lot y la de sus huéspedes pendía de un hilo. El hombre que había elegido la llanura fértil estaba a punto de ser destruido por la maldad que allí prosperaba. La puerta de madera tembló bajo la fuerza de la multitud y el pánico se apoderó de Lot. Pero justo cuando el caos estaba a punto de desatarse, una mano fuerte y sobrenatural se extendió desde el interior de la casa. Los ángeles iban a revelar su verdadero poder, y el juicio de Sodoma estaba a punto de comenzar con una ceguera milagrosa. El error humano y la intervención sobrenatural. La desesperación ciega. La puerta de madera de la casa de Lot crujía y se partía bajo la embestida de la turba. Lot estaba aplastado contra ella, sintiendo el aliento furioso de la multitud. Su plan de ofrecer a sus hijas había fracasado, y su propia vida estaba ahora en riesgo inminente. La lógica de su mente, distorsionada por el pánico, lo había llevado al punto de la autodestrucción moral y física. En ese instante de máximo caos, su desesperación se hizo un grito ahogado. La maldad de Sodoma era imparable por cualquier fuerza humana. Lot, el hombre que había elegido la seguridad material de la ciudad,
descubría ahora la absoluta fragilidad de sus muros ante el desenfreno moral. La narración se centra en el pánico de Lot, que se agarra al marco de la puerta, sabiendo que, si cedía, tanto él como sus huéspedes serían aniquilados. Justo cuando la puerta iba a ceder, la acción se invirtió con una velocidad sorprendente. Desde el interior de la casa, los dos ángeles, con una fuerza que no era de este mundo, se extendieron. Agarraron a Lot y lo tiraron hacia adentro con una violencia necesaria, asegurando la puerta detrás de él. El cerrojo fue puesto con una autoridad que ninguna cerradura humana podría igualar. El sonido del golpe de la puerta al cerrarse resonó sobre el rugido de la turba. Pero la intervención no terminó allí. Los ángeles, con un poder que demostraba la verdadera naturaleza de su misión, desataron un milagro de juicio sobre la multitud. Una ceguera repentina, densa e inexplicable, cayó sobre los hombres de Sodoma que rodeaban la casa. La multitud pasó del rugido a la confusión y finalmente al pánico. Cegados por una fuerza que no podían nombrar, los hombres de Sodoma luchaban y tropezaban, buscando la puerta a tientas. Su maldad había sido enfrentada con una luz que apagaba sus ojos. El juicio de Dios comenzó con una ceguera espiritual que se manifestó físicamente. Los hombres de Sodoma, que se negaron a ver la verdad y la justicia, ahora no podían ver ni siquiera la puerta que tanto anhelaban derribar. Pasaron el resto de la noche agotados y dispersos, frustrados por su propia impotencia ante lo invisible. El mensaje espiritual es una profunda lección de protección. La mano de Dios interviene para proteger a los suyos de la maldad del mundo, incluso cuando esa persona ha tomado malas decisiones, como Lot al vivir en Sodoma. El poder de los mensajeros de Dios es mayor que la furia de cualquier ciudad o multitud. En el interior de la casa, Lot, todavía temblando, finalmente entendió. Sus huéspedes no eran simples viajeros, eran mensajeros del juicio. Los ángeles, sin pérdida de tiempo, revelaron el propósito de su visita y la sentencia de la ciudad. ¿Tienes aquí a alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, y a tus hijos, y a tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ella ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. La advertencia era inequívoca. El tiempo de la misericordia había terminado, y el tiempo de la justicia había llegado. Lot y su familia debían huir de inmediato. La revelación de la misión angelical puso a Lot en un dilema imposible. Debía convencer a aquellos que había intentado integrar en la sociedad de Sodoma de que esa misma sociedad iba a arder. Lot miró a sus yernos que vivían en la ciudad. El sol de la mañana estaba a punto de levantarse sobre la llanura condenada. Lot corrió a buscar a sus yernos con la vida de su familia en juego, pero la fe en el juicio inminente estaba a punto de chocar con la incredulidad y el desprecio de la familia que él había intentado salvar. El amanecer del juicio. La noche en Sodoma fue larga, marcada por los gemidos y el caos de la turba ciega. Pero en el corazón de Lot, la urgencia era más aterradora que el peligro pasado. El amanecer se acercaba, y con él, el fuego del juicio. Lot tenía una misión de vida o muerte, convencer a sus yernos de huir. Estos hombres que se habían casado con sus hijas estaban totalmente integrados en la vida y la prosperidad de Sodoma. Su mente, como la mente de la ciudad, estaba cerrada a cualquier noción de castigo divino. Lot salió de la casa, dejando a los ángeles en el interior. Corrió por las calles aún en la penumbra, buscando las casas de sus yernos. Al encontrarlos, su voz era una mezcla de súplica y terror, la voz de un hombre que había visto lo invisible y creía en lo imposible. Levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. La reacción de los yernos fue la manifestación perfecta de la incredulidad que condena a la humanidad. Ellos no se asustaron, no se apresuraron, no se postraron, simplemente se rieron. La risa de los yernos de Lot no fue una risa de alegría, sino una risa de desprecio arrogante y burla hacia el pánico de un hombre que les parecía ingenuo.
destrucción, fuego del cielo. El sol salía cada mañana sobre la llanura más fértil del mundo. La idea de que su próspera y segura ciudad fuera aniquilada por un Dios desconocido era absurda. Lot está bromeando, pensaron. Ha perdido la cabeza por el miedo. Lot insistió, pero sus yernos estaban demasiado ciegos por la comodidad de su vida sodomita para ver la verdad. Habían internalizado la incredulidad de la ciudad. Para ellos, el juicio era un cuento de viejas. El mensaje espiritual es un espejo aterrador. El apego a la comodidad y a las posesiones del mundo nos hace sordos a las advertencias de Dios. La incredulidad se manifiesta como burla ante la verdad espiritual. La verdadera tragedia no es el juicio de Dios, sino la incapacidad de la gente para creer en la advertencia, pereciendo por su propia obstinación. Lot regresó a su casa solo, derrotado y abatido. El fracaso de su misión hizo que el pánico se apoderara de él y de su familia. Los ángeles lo instaron a actuar, pero la posesión y la costumbre se habían anclado profundamente en el corazón de Lot. Él dudaba, retrasaba la salida. Su mente luchaba entre la certeza de la promesa de los ángeles y el dolor de dejar atrás toda su riqueza, sus negocios, sus sirvientes y la vida que tanto le había costado construir. Lot había escapado del terror de la turba, pero no podía escapar de las cadenas invisibles de su propia prosperidad. El tiempo se agotaba, el sol se había asomado por el horizonte y el momento de la destrucción estaba cerca. La demora de Lot fue su peligro final. Los ángeles no podían esperar más. En un acto final de misericordia forzada, los mensajeros divinos tomaron la decisión más drástica, revelando que la salvación no siempre espera la voluntad humana. Estaban a punto de arrastrar a Lot y su familia hacia la libertad con el fuego del juicio pisándoles los talones. El amanecer forzado y el escape, la misericordia que arrastra. El sol de la mañana se levantaba sobre Sodoma. No era un amanecer de esperanza, sino el inicio del día del juicio. Lot, paralizado por la indecisión y la inercia de sus posesiones, se demoraba. Sus ojos se fijaban en sus bienes, en las puertas de la ciudad, en la vida que había elegido. La advertencia de los ángeles parecía todavía menos real que el valor de sus rebaños y sus casas. Los ángeles, que no podían demorar el mandato divino, actuaron con una misericordia urgente y forzada. Viendo que Lot dudaba y no se movía, tomaron la mano de Lot, la mano de su esposa y la mano de sus 2 hijas. No fue un acto gentil, sino un arrastre literal fuera de la casa, por la fuerza. Asieron su mano, y la mano de su mujer y las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La narración destaca que esta intervención fue por la misericordia de Jehová. Dios, por amor a Abraham y por compasión hacia Lot, no le permitió perecer por su propia indecisión. La salvación, a veces, viene cuando somos arrastrados por la fuerza del amor divino, fuera del peligro al que nos aferramos. Una vez fuera de los muros, uno de los ángeles pronunció la orden final, el mandamiento ineludible que determinaría la vida o la muerte. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La instrucción era simple pero absoluta, separación total. No había tiempo para mirar atrás, para el arrepentimiento nostálgico, ni para detenerse en las faldas de la ciudad. La salvación requería una huida sin reservas. Lot, aunque salvado, todavía operaba con el miedo y la lógica humana. Él no quería huir al monte, un lugar desolado y sin recursos. Su corazón anhelaba la comodidad. No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Los ángeles, en un acto final de compasión, cedieron a la debilidad de Lot. Le permitieron refugiarse en la pequeña ciudad de Zoar. He aquí he recibido también tu súplica en este asunto, y no destruiré esta ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Esta frase es una revelación asombrosa. El juicio del Dios Todopoderoso
estaba contenido y detenido por el destino de un solo hombre temeroso. La justicia de Dios esperaba la misericordia de Dios. El fuego no podía caer hasta que Lot, por causa de Abraham, estuviera a salvo. El mensaje espiritual es una profunda lección sobre la intercesión. El poder del ruego de Abraham era tan grande que su sobrino, por débil que fuese, se convirtió en el ancla del juicio divino. La vida del justo actúa como un refugio temporal, deteniendo la mano de la justicia. La familia de Lot, finalmente en movimiento, se dirigió con desesperación hacia Zoar. El sol acababa de salir por el horizonte, y Lot, su esposa y sus 2 hijas estaban entrando en la pequeña ciudad. Justo cuando cruzaron el umbral de Zoar, el cielo sobre la llanura se abrió con un trueno aterrador, y el castigo prometido por el Señor se desató en una lluvia ardiente. El descenso del fuego y el error fatal. El sol se levanta sobre la destrucción Lot, y sus 2 hijas, agotados y temblando, acababan de encontrar refugio en la pequeña ciudad de Zoar. El sol se había levantado sobre la tierra, un nuevo día que Lot creía que sería de descanso. Pero justo en ese momento, la paz se rompió con un rugido que hizo temblar el suelo. La narración se centra en el cielo sobre la llanura. El Señor, finalmente liberado de la restricción impuesta por la seguridad de Lot, desató su juicio. El cielo no derramó agua, derramó fuego y azufre. La escena es de una furia divina controlada. Una lluvia ardiente, espesa y sofocante cayó sobre Sodoma y Gomorra y todas las ciudades de la llanura. El aire se llenó del olor acre del azufre quemado. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. El objetivo no era solo quemar, sino destruir totalmente. El fuego consumió las ciudades, toda la llanura, todos los habitantes y todo lo que crecía en la tierra. La riqueza y la prosperidad que habían seducido a Lot se convirtieron en un horno humeante. Mientras la familia de Lot observaba el holocausto desde la seguridad de Zoar, el aire se llenó de los gritos de la desesperación y el estruendo de los edificios colapsando. La orden de los ángeles había sido absoluta. No mires tras ti. Pero en ese momento de juicio culminante, la esposa de Lot se detuvo. Su corazón, aunque físicamente arrastrado fuera de Sodoma, nunca había renunciado a la ciudad. Sus posesiones, sus amigos, su estilo de vida, su estatus social, todo lo que Lot había elegido por ella y que ella había llegado a amar, estaba ardiendo. Ella no pudo resistir. Impulsada por la nostalgia, el dolor de la pérdida, o la incredulidad final de que un juicio tan absoluto pudiera ser verdad, ella miró hacia atrás. Ese simple acto de desobediencia fue fatal e instantáneo. La esposa de Lot, en el mismo instante en que su mirada se fijó en la ciudad en llamas, se convirtió en una estatua de sal. La narración se detiene en esta imagen, una figura petrificada, un monumento silencioso y terrible a la desobediencia y al apego mundano. Ella había escapado del fuego, pero no del juicio. El mensaje espiritual es una advertencia eterna. El juicio de Dios requiere una separación completa, no solo física, sino del corazón. La esposa de Lot perdió la salvación porque su corazón se quedó en el mundo que perecía. Su destino fue sellado, no por un error terrible en la ciudad, sino por una simple mirada nostálgica en el momento de la liberación. El apego al pasado puede solidificar nuestro destino. Lot, horrorizado y sin tiempo para el duelo, vio cómo su esposa quedaba atrás. Él, Lot, el justo, había perdido a su esposa en el momento mismo de su salvación. El hombre que había perdido la fe de sus yernos y la vida de su esposa, ahora miraba la llanura humeante. Abraham, al amanecer, estaba a punto de levantarse para mirar la llanura, y lo que vería lo confrontaría con la terrible verdad de que su intercesión, por primera vez, había fracasado. La columna de sal y la soledad del juicio. El testigo en Hebrón lejos, en el campamento de Hebrón, Abraham se levantó temprano. La preocupación por su sobrino, la ciudad que había intercedido por él, lo impulsó a subir a la colina donde la noche anterior había hablado con el Señor. La narración describe la solemne mañana. Abraham miró hacia la llanura.
Lo que vio no fue la niebla matutina, ni el verde familiar de los campos. Vio una densa, inmensa columna de humo que ascendía incesantemente de la tierra, como el humo de un gigantesco horno. El terror se apoderó de su corazón. Abraham supo de inmediato: la intercesión había fallado. El juicio de Dios se había cumplido porque efectivamente no se encontraron 10 justos en Sodoma. El humo era un testimonio visual y terrible de la justicia de Dios. Era el fin de la opulencia, el fin de la maldad y el fin de toda una civilización. La memoria de la misericordia. Sin embargo, en medio del horror, la narración introduce la nota de la misericordia divina. Y sucedió que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. El juicio se cumplió con justicia, pero la salvación de Lot se cumplió con misericordia. Dios no lo salvó por la rectitud de Lot, sino por el recuerdo de su pacto con Abraham. Lot fue liberado a pesar de su apego, su duda y su lentitud. El mensaje espiritual es reconfortante. El ruego de un hombre justo tiene un poder trascendente. Incluso cuando el juicio es ineludible, la fidelidad de Dios a sus amigos asegura que aquellos por quienes interceden no sean olvidados. La fe de Abraham fue el paraguas que cubrió a Lot. Mientras Abraham contemplaba el humo desde la distancia, Lot, con sus 2 hijas, se quedó en Zoar. Había sido salvado, pero a un precio terrible. Había perdido a sus bienes, su posición y a su esposa. El drama se centra en la figura inmóvil en el valle, la columna de sal. Lot no podía volver. Al mirar hacia atrás, solo veía la estatua blanca y silenciosa de su esposa, una horrible advertencia. Ella era el monumento a la incredulidad y a la nostalgia mundana. Él, el salvado, ahora enfrentaba una profunda soledad moral y un aislamiento aterrador. La presencia de Zoar, la pequeña ciudad que Lot había rogado para escapar, pronto se sintió como una trampa. El temor a que el juicio de Dios se extendiera, combinado con el horror de la llanura humeante, hizo que Lot tomara una decisión desesperada. Lot y sus hijas se sintieron inseguros en el refugio que él había elegido. Abandonaron Zoar y subieron a la región montañosa, buscando refugio en una cueva. La cueva era un lugar de seguridad física, pero un lugar de profunda oscuridad moral, donde el daño de Sodoma estaba a punto de manifestarse en las mentes de sus 2 hijas. Lot había escapado del fuego del juicio, pero no de la contaminación del corazón. El fracaso moral en la cueva y el legado envenenado. El refugio oscuro. Lot y sus 2 hijas se refugiaron en una cueva en las montañas, lejos de Zoar y de la llanura humeante. El ambiente se hizo opresivo y sombrío. Habían escapado del fuego, pero el terror de la destrucción había dañado irreparablemente su espíritu. La cueva era seguridad física, pero un pozo de desesperación. Lot estaba devastado. Era un hombre que había perdido su honor, su riqueza y a su esposa. Sus hijas, por su parte, estaban aterradas y llenas de desesperación. El ambiente de Sodoma había moldeado su moralidad, haciendo que vieran el mundo a través del lente del pragmatismo y la supervivencia. Ellas creían que la humanidad había sido aniquilada, que no había varones con quien continuar el linaje. La noción de la supervivencia a toda costa se impuso a cualquier moralidad. Las hijas, influenciadas por la distorsión moral de Sodoma, idearon un plan espeluznante para asegurar su descendencia. La hija mayor habló a la menor. «Nuestro padre es ya viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras de la manera que se usa en toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia». La narración subraya la tragedia de la contaminación moral. Este acto, impensable en el campamento de Abraham, era la prueba final de que Lot, al elegir Sodoma, había envenenado el juicio de su propia familia. Sus hijas no veían esto como un incesto, sino como un acto necesario de supervivencia, un vestigio de la desesperación que Lot había conocido en la puerta de Sodoma. En 2 noches sucesivas, las hijas emborracharon a Lot y se acostaron con él. Lot, sumido en el alcohol y el dolor, no fue consciente de lo que hacía. El mensaje espiritual es el peso de las malas decisiones.
La elección de Lot de prosperar en un lugar corrupto trajo consecuencias que sobrevivieron al mismo juicio. La corrupción de Sodoma no terminó con el fuego. Continuó en el juicio moral distorsionado de sus hijas. El hombre puede ser salvado por la gracia, pero su conciencia puede quedar marcada por su apego al mundo. Lot había sido salvado por su rectitud básica, su hospitalidad y su intercesión, pero su final fue de profunda humillación y fracaso moral. Su historia culmina en la oscuridad de una cueva, un destino trágico para el hombre que había elegido la llanura fértil. El resultado de este acto fue el nacimiento de dos hijos, Moab, de la hija mayor, y Ben-Ami, padre de los amonitas, de la hija menor. De este acto vergonzoso nacieron las dos naciones que se convertirían en los enemigos acérrimos del futuro pueblo de Israel. El legado de Sodoma se perpetuó en forma de enemigos perennes. Mientras la historia de Lot concluía en la vergüenza y el aislamiento, el foco regresa a Abraham. El patriarca, que había fallado en Egipto y había intercedido por Lot, estaba a punto de cometer el mismo error de su pasado, poniendo a su esposa en peligro una vez más para confrontar la fidelidad inquebrantable de Dios. El contraste del pacto y la prueba en Gerar la soledad del nómada. Mientras Lot y sus hijas comenzaban el vergonzoso linaje de Moab y Amón en la oscuridad de la cueva, la vida de Abraham continuó. Él se alejó del encinar de Mamre, moviendo su tienda hacia el sur a la región entre Cades y Shur, y finalmente se estableció en Gerar. Abraham, el hombre del pacto, había presenciado la justicia y la misericordia de Dios, manifestadas en el juicio de Sodoma y la salvación de Lot. Había visto el poder de la palabra que cumple milagrosamente y destruye implacablemente. Sin embargo, la fe humana es frágil. Al entrar en el territorio de Gerar, bajo el dominio del rey Abimelec, el viejo temor que lo había llevado a Egipto volvió a apoderarse de Abraham. Su esposa, Sara, a pesar de su edad, seguía siendo de una belleza inusual. El miedo a ser asesinado por su esposa, el mismo error de su juventud, resurgió. Abraham, a pesar de su madurez espiritual, recurrió nuevamente a la mentira a medias. «Ella es mi hermana», dijo Abraham de Sara. Este acto fue una decepción profunda. Abraham no confió en el Shaddai, el Dios que lo había librado del faraón y que había detenido el juicio por Lot. En lugar de ello, confió en su propia astucia. El rey Abimelec, creyendo que Sara era soltera, la tomó para sí, siguiendo las costumbres de la época. El mensaje espiritual aquí es doloroso. Los patrones de incredulidad y miedo son difíciles de erradicar. Incluso un hombre de fe probada puede retroceder a errores pasados. La carne y el miedo son persistentes, y el creyente debe luchar continuamente contra sus debilidades inherentes. La protección divina al justo pagano. Pero Dios, fiel a su promesa de proteger el linaje de Isaac, intervino de nuevo, no por la justicia de Abraham, sino por la integridad de Abimelec, el rey pagano. El Señor se apareció a Abimelec en un sueño nocturno, revelando que había tomado a una mujer casada, advirtiéndole que era hombre muerto si no la devolvía. «He aquí, tú eres hombre muerto por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada». Abimelec, que no había tocado a Sara y había actuado en la integridad de su corazón, se defendió ante Dios, demostrando una rectitud moral superior a la de Abraham en ese momento. Dios le respondió: «Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí». Abimelec confrontó a Abraham con la misma indignación moral que Faraón había mostrado años atrás. «¿Qué nos has hecho? ¿Qué pecado he cometido contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Cosa que no se debe hacer, has hecho conmigo». El juicio de un rey pagano fue el recordatorio más amargo de que la mentira de Abraham había sido una ofensa a la moralidad universal. Abraham intentó justificarse con la vieja excusa: «Pensé que seguramente no había temor de Dios en este lugar y me matarían por causa de mi mujer». Abimelec, en un acto de justicia ejemplar, devolvió a Sara, reprendió a Abraham y le dio bienes y permiso para vivir donde quisiera.
La historia de Lot culmina en la desintegración moral por la exposición al mal. La historia de Abraham en Gerar culmina con su protección por gracia, a pesar de su error. Dios protege su promesa incluso del temor de su propio siervo, usando la integridad de un pagano para avergonzar y salvar al patriarca. La historia de Sodoma y Gomorra es la trágica prueba de que la elección del entorno es la elección del destino. Lot fue salvado por la intercesión, pero la contaminación de la ciudad destruyó su vida, su familia y su moralidad. Su corazón se quedó atrás, y por ello terminó solo en la oscuridad. La vida de Abraham, en contraste, nos enseña la fidelidad inquebrantable de Dios. Incluso cuando Abraham regresa al temor y la mentira en Gerar, Dios interviene. Él no salva a Abraham por su justicia, sino por su pacto. El verdadero peligro no es el fuego del juicio, sino la mirada hacia atrás y el apego a la carne. El llamado es a la obediencia incondicional, sin mirar la prosperidad del valle ni volver a los viejos miedos del pasado. Porque no hay nada imposible para el Shaddai. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comparte y deja tu me gusta. Esta historia está basada en el texto de Génesis 19 al 20. Palabra divina, inspirando corazones con historias del Creador.